¿Ya? Bueno. Hola. No, la hermana Iris que llegó tarde, no para que quede grabado. Para que quede grabado, que quede constancia. Para que quede constancia. Entonces, Ahora sí sigo. ahora sí, dice. Llamamos a ser, ¿qué dice? Apóstol. ¿Por qué? Porque el apostolado es un llamamiento. Hoy día las iglesias populan los apóstoles. Yo me quedo asombrado de cuántos apóstoles hay. Ahorita ya me encontraré con algún arcángel. Arcángel Gómez. ¿No? Porque no levanta y cada vez cada vez quieren ser más. Y es como el hombre que se engríe o se llena su orgullo y quiere todos estos títulos y estos honores. ¿No? Pero dice Pablo que él es llamado a ser apóstol, que esto no es algo que él escogió. El Señor, cuando él quedó ciego, lo mandó a la casa de Ananías. ¿Se acuerdan de aquello? Y dijo, quédate ahí hasta que se te diga qué es lo que vas a hacer. Y el Señor le dijo, a veces nosotros vamos y queremos hacer de todo. Queremos ir y hacer todos los ministerios, yo voy a hacer esto. Y dice, estate quieto, siéntate, escucha, aprende y espera a que el Señor te diga qué es lo que tienes que hacer. Hay que quienes, yo, el bebé el otro día yo con el niño lo tenía encima y lo paré así, lo erguí, ¿no? Y él ya empezaba con sus piecitos a querer caminar y acabó de salir de este muchacho hermano. Que se levanta, ahí está, gracias. Entonces, ya él quiere empezar a caminar. El niño no puede caminar, tiene que gatear primero, ¿no? Y después, entonces, poco a poco aprendes a pararte, como a los 9 meses, ¿no? Aproximadamente. Y después empiezas a dar tu primer pasito y te vas a caer y te va a dar un mamellazo en la cabeza. Y poco a poco, no, los cristianos enseguida tienen un ministerio que quieren llevar a cabo, no. Paciencia, hermano, es la paciencia, no es que el Señor me manda una prueba para frenarte. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí está diciendo, el apostolado nuestro viene que para apartarme para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto no fue una idea que se le ocurrió al apóstol Pablo. Esto no es que el apóstol Pablo estaba un día en su cocina y se le apareció yo el cuchillo, vi una visión y entonces el Señor me dijo, no, una comunicación que se le ocurrió ad hoc, que se le ocurrió a Dios. Hay una coherencia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Okay? Hay una coherencia profética, hay una coherencia de revelación. No es que cada rato se le ocurre a Dios, dice una cosa, le dice el otro, y ninguna de las profecías tiene una consistencia, ni siquiera consistencia interna tiene. Sino que estos profetas o pseudo profetas dicen y después se desdicen en sus mismas profecías. No, vemos que el Señor llamó, que dice a Pablo, ¿para qué? Para el apostolado. ¿Por qué? Porque esto había sido prometido antes por los profetas. ¿Dónde? En las Sagradas Escrituras. Entonces ahí vemos que cuál es el medio por el cual el Señor nos habla, nos instruye, etc. Las Sagradas Escrituras. ¿Ven? Esos son lo que llaman aquí dicen los oráculos de Dios. Todos queremos ver, yo me existe como una curiosidad de que, yo quiero saber cuál es la revelación de Dios para mi vida. Entonces, ¿pero que ya la sabes, ya la tienes? Lo que pasa es que no la abres. Es que tú quieres que Él te revele a ti de una forma especial. Tú quieres que Él se te aparezca y se llene el cuarto tuyo de humo y aparezca entonces una rueda dentro de otra rueda y los 4 seres. Eso es lo que tú quieres. ¿Para qué? Para contarte y hacerte el más importante entre los hermanos. Eso es lo que pasa. Todo eso viene ¿de dónde? Del orgullo humano. De querer ser especial. Yo soy el profeta, mi Dios me habla de una manera especial. Que había prometido por los Escrituras. ¿Acerca de quién? Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta hacia un lugar, hacia un centro. ¿Y cuál es el centro? Cristo. Cristo es el centro de la Escritura. ¿De qué habla Génesis? De Cristo. ¿De qué habla Crónicas? De Cristo. Los Salmos, de Cristo. Nehemías, ¿de qué habla? De Cristo. Mateo, de Cristo. El índice, también de Cristo en la Escritura. Cuando está en el índice, también le habla de Cristo. Dice, ¿y quién es Cristo? Nótese, nuestro Señor, nuevamente Jesucristo. Y aquí empieza y dice, ¿quién es este nuestro Señor? ¿Quién es este Señor nuestro? Dice, que era del linaje de David según la carne. Aquí empieza él, aquí cuando me imagino que los judíos de la congregación, cuando empezaron a escuchar esta parte de la carta, se sacudieron sus mantos de oración y su tefilín y todo eso, y dijeron, va bien la cosa, ¿no? Que era del linaje dice, del linaje de David según la carne. Y aquí nótese algo interesante.
que esto es algo que habíamos tocado cuando estábamos hablando, ¿se acuerda, hermano Javier, que yo le había mencionado sobre la venida del Hijo del Hombre en las nubes? Habíamos hablado de eso como un evento específico en el que el Señor Jesucristo tomó una posesión como un oficio, igual que había tomado el oficio del sacerdocio, etc. Y dice que fue declarado Hijo de Dios. Pero ¿cómo que fue declarado Hijo de Dios? ¿No nació en el pesebre siendo Hijo de Dios? Sí, por supuesto que sí, Él es Hijo de Dios eternamente. Pero tenía que haber un cumplimiento profético donde había ciertas situaciones puntuales donde esto ocurría. ¿Y cuándo fue el Señor Jesucristo declarado Hijo de Dios? Ahí nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. Nótese algo interesante. Esto es algo que no que lo haya notado yo, sino que lo han notado los teólogos y los comentaristas bíblicos desde por los siglos. Dice que por medio de la resurrección ¿de qué? De los muertos. Entonces aquí le está hablando solamente de qué? De la resurrección específica del Señor Jesucristo cuando resucitó, sino que Él fue declarado, que dice, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la resurrección, que Él es la primicia, es el momento donde se declara, por decir así, que Él es Hijo de Dios. Y esto es algo que tiene también una importancia escatológica. Porque cuando el Señor Jesucristo regrese y Él venga a juzgar a la humanidad perdida, ¿cuál es el título que Él usa? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Hijo de hombre. Pero nosotros lo vemos a Él como el Hijo de Dios. Entonces ahí está hablando precisamente aquí en el libro de Romanos, Pablo nos está dejando entender aquella declaración del Hijo de Dios cuando venga la manifestación gloriosa de los hijos de Dios nosotros, que dice y nos habla también en Romanos capítulo 8, como vamos a ver, pero también nos está hablando cómo va a ser manifestado glorioso el Señor Jesucristo en su segunda venida, como Hijo de Dios, pero Hijo de hombres a la humanidad que va a ser condenada. ¿Por qué? Porque no les es dado a ellos ver la divinidad del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios para nosotros, Hijo de hombre para nosotros. Es decir, Él es Hijo de Dios en general, pero es como, ¿cómo le doy un ejemplo? Por ejemplo, el rey de España, Felipe, es el rey de España, Felipe VI, por la gracia de Dios. Ese es su título. Pero él no es el rey de España, Felipe VI, por la gracia de Dios para sus hijos. Él es papá. Y para su esposa es su esposo. Y para su padre. Entonces, tenemos dentro de una misma persona varias realidades ontológicas, por decir así. El Señor Jesucristo es el Logos, es el Verbo de Dios, es la segunda persona en la Trinidad, coexistiendo con el Padre y el Espíritu Santo eternamente. Pero el Señor Jesucristo, en su encarnación, es también Señor de señores y Rey de reyes, y es también Hijo de Dios, que lo ha sido siempre, ¿no? Pero Hijo de Dios encarnado. Y es esto a lo que se está refiriendo. No que Él es Hijo de Dios, eso es por sentado, pero de que Él es Hijo de Dios, Jesucristo es Dios hecho hombre. Y eso va a ser declarado, ese misterio, eso es lo que significa que tengamos esa visión. Por eso dice que esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿no? Y la revelación es que nosotros entendemos se nos da a conocer que ese hombre que va a venir en la segunda venida es el Hijo de Dios. Él es el Dios hombre. Pero eso no se le da, ese conocimiento íntimo, esa intimidad con Dios no se le da a los incrédulos, que van a ser juzgados por el Hijo del Hombre. Van a ser juzgados por un hombre, ¿no? Ok. Dice dentro, bueno, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces aquí vienen los judíos que estaban hinchándose sus pechos, de repente le desinflaron el globo. Porque aquí dice que recibimos la gracia del apostolado para la obediencia, que dice a la fe en todas las naciones. Aquí trajo de repente Pablo, no se lo esperaban, pero eso sí, con un brazo e introdujo a los gentiles en la conversación. Ya me imagino que los judíos en la congregación habrán entonces mirado, se habrán puesto, se han entiesado. No se dice entiesar, no sé si eso existe esa palabra, ponerse tieso. La acabé de inventar.
Llamemos a la Real Academia. Yo cada rato invento palabras nuevas. Como me dice a veces mi mamá, dice, esa palabra no existe. Existía. No existía. Ahora sí. Entonces dice, a todas las naciones por amor de su nombre. Pero yo creo que nosotros algo también. Obediencia. Alguien busque, por favor, Santiago 1, 22 al 24. 1, 22 al 24. ¿Qué dice? Alguien me lo lea cuando lo encuentre. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Entonces, yo la razón por la que le llevo a esa cita de Santiago es porque usualmente se presenta como una tensión entre Pablo, la doctrina de la gracia, y Santiago. Es conocido que cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán, él no sabía dónde poner el libro de Santiago. De hecho, él ni siquiera quería poner al libro de Santiago en la Escritura. Y como él, hubo varios que no querían poner al libro de Santiago en la Escritura. Y de hecho, él pone el libro de Santiago después, al final, de Apocalipsis. Casi más lo pone en el índice. Un poco más lo pone en la parte de atrás, en la tapa, para que nadie lo vea. No sabía dónde esconder el libro de Santiago. Era vergonzoso. Porque Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Y entonces ponemos eso, que por eso vamos a analizar el libro de Romanos, vamos a desmenuzarlo. Y vemos que hay una coherencia, recuerden lo que le dije, hay una coherencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pablo no contradice a Santiago, ni Santiago a Pablo. Por eso aquí estamos viendo, hay que entender lo que pasa, que Pablo usa unos términos técnicos, digamos, específicos de Pablo, que son diferentes a lo que usa Santiago. No, eso lo vamos a ver cuando Pablo habla de lo que están en Cristo. ¿Qué significa eso? Lo leemos de una manera coloquial o cotidiana y como que se nos pasa el sentido que está queriendo comunicar. Bien, obediencia que dice a la fe. Obediencia es, ¿qué cosa? Implica un hacer, ¿no? Dice obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Nótese algo interesante. De repente Pablo así sacó de la manga, no de la manga, de la Escritura, una nueva categoría. Porque hasta ahora el mundo judío consistía, mire qué cosa interesante, estaban aquí los judíos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí así porque ellos tenían su coronita. Y estaban aquí los judíos y después estaban todos los demás. Podemos decir entusa. Entusa con Z, entusa con Z o en Z, con Z, ¿cierto? Acá, entusa, entre varias. Entonces los judíos dicen, estamos nosotros, y el resto, viene Moisés, y está el resto de la podrida humanidad. Pero de repente Pablo dice, esta categoría no funciona. Y hace una categoría nueva, o nos describe una categoría nueva. Y la categoría nueva es esta. No debía haber borrado tanto porque pude haber reciclado esta parte, pero bueno. Entonces dice aquí la categoría es esta. Cristianos. Vamos a ponerle también su coronita. Aquí tenemos cristianos y no voy a poner gentuza porque no voy a ser ofensivo. Vivimos en tiempo que tenemos que ser políticamente correctos, no queremos decirle a las personas la verdad en la cara para que no se ofendan. Entonces vemos, miren eso es lo que dice. Dice, por amor, la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, dice, entre las cuales también vosotros llamados, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Y a nosotros quién le está hablando? Pero es un momento, usted debe de hacer una diferencia entre los judíos y los gentiles. No, está tirando a los judíos y a los gentiles en un mismo, aquí, los puso aquí. Y dice que de esas naciones, incluyendo a los judíos, ¿qué dice?
entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí está la verdadera nación, el verdadero linaje. Ya no está desde el principio, es como cuando usted escucha, si usted va a escuchar, por ejemplo, una ópera, ¿no? Y usted escucha, no sé, la Forza del Destino de Verdi, y ya en la obertura, en la música, le está dando lo que se llama en música un leitmotiv. Y el leitmotiv son pequeñas reseñas musicales que le van indicando los temas centrales que van a ser tocados en el resto de la ópera. ¿Ves? Ya Pablo nos está dando aquí los leitmotiv que él va a estar discutiendo. Nos está dando el vocabulario que él va a usar. ¿Ves? Entonces dice, en los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, judíos y gentiles, amados de Dios. Me perdí. Llamados a ser, ¿qué dice? Santos. Sea judío, sea gentil. Ha sido llamado a ser, ¿qué? El llamamiento es a ser santo. No me interesa quién tú seas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Mire que necesitaba paz esa iglesia. Primeramente dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, a todos vosotros. Eso no fue accidental que le dijo eso. A todos vosotros. ¿Por qué? Porque él está tratando a la iglesia de Roma, a pesar de que él va a hablar de ese problema de contención que dividía a la iglesia. Él no se va a referir a la iglesia de Roma como una iglesia dividida. Él no se va a referir, y le hablo, aunque sí hace mención, en algunas instancias hablo con los que conocen la ley, dice. Pero la carta está referida desde el principio, dice, a la iglesia de Roma. Ustedes son un cuerpo. Y él viene precisamente, esta carta tiene como intención, ¿qué cosa dice? Sanar esa división, esa herida que había en el cuerpo de la iglesia de Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a santos, gracias y paz a vosotros, nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Paz. Él les da el shalom. Esto era muy común en los antiguos, que de hecho lo hacemos también nosotros, cuando cantamos el bienvenido. Los cristianos cuando venían y se reunían se daban el ósculo santo, que era el ósculo. El ósculo es el beso de la paz. Y se decían, de hecho los católicos aún retienen eso en una forma ritualizada y litúrgica cuando se dan la paz, ¿no? Y se dice qué cosa, pax vobiscum, que en el latín es la paz sea con vosotros, sea con ustedes. Entonces cuando uno saludaba a una persona le decía la paz sea contigo. Los judíos cuando se saludan, ¿qué se dice? Shalom aleichem, la paz sea contigo. Los musulmanes, que son también de esa cultura semita, ¿qué es lo que dice? As-salam aleikum, la paz sea contigo. Entonces eso de darse la paz significa ¿qué cosa? Tener comunión el uno con el otro. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros y vuestra fe que dice se divulga por todo el mundo. ¿Cómo se divulga la fe de ellos por todo el mundo? ¿Cómo se divulgaba la fe de los romanos? ¿Cómo creen ustedes? Por TikTok, por WhatsApp. Prédica, Predicando. milagros. Yo quiero que noten algo. Mencionó prédica, algo predica. Nótese la diferencia en la conceptualización o la concepción histórica de los cristianos de las personas de los primeros siglos y la nuestra. Lamentablemente, una de las grandes cosas de los problemas que yo veo que ha dejado la era de la Ilustración, ¿no? Pero específicamente en la Reforma Protestante, que filtró o destiló en el mundo cristiano muchos aspectos de la era de la Ilustración, es la intelectualización de la cristiandad y de nuestra fe. Entonces, que para nosotros que la fe sea conocida o se divulgue es predicación. Es algo que está reducido a lo intelectual, ¿no? Aquello que es declarado, lo declarativo, pero no aquello que es vivido. Esta conceptualización de la fe
como algo que es una aceptación intelectual. Tanto es así que nosotros hablamos en términos de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y lo que queremos decir con recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, etcétera, es qué cosa, es dar una concesión intelectual. Y lo que buscamos muchas veces es convencer a la persona de los artículos de la fe. Y pensamos que eso es lo que hace salvo a una persona. Dice en la Escritura que también los demonios creen y tiemblan. Entonces la fe cristiana no puede simplemente ser un ascenso mental o intelectual. No puede ser, dice, no comprendo esta proposición y la acepto, me parece que es válida. Nosotros no estamos presentando un sistema filosófico. En la antigüedad, e incluso en nuestros tiempos, se presentan diferentes sistemas filosóficos. Hay personas que, por ejemplo, los comunistas aceptan lo que se llama el materialismo dialéctico. Ellos aceptan las premisas y las conclusiones lógicas del materialismo dialéctico, que es una postura filosófica. Eso no es la cristiandad. La cristiandad no es una filosofía. La cristiandad es la verdad encarnada de nuestro Señor Jesucristo, es un evangelio. Entonces, cuando decimos que la fe de ellos se divulgaba en todo el mundo, y habíamos visto en el versículo 5 que habla de la obediencia a la fe, les voy a volver a hacer la pregunta. Testimonio. La vida vivida. No era cuánto conocían la Escritura, no eran que tenían teológicamente todos los puntos sobre las íes y las... No, Mira cuántos sean. ¿Sabes qué cosa, hermano? Y eso lo vamos a ver. Eso lo vemos al final, en Romanos 16. Los romanos habían mandado increíbles donaciones porque la iglesia de Roma era una iglesia rica. Y estos hermanos habían mandado donaciones a los pobres perseguidos de Jerusalén. No nos podemos olvidar que la persecución ya había comenzado en Jerusalén. No por la persecución imperial. La primera persecución, que fue donde murió Esteban, fue una persecución local y fue una persecución que vino a manos de los judíos. Y estos hermanos de Roma estaban mandando de su dinero, de lo que ellos tenían, no solamente para Jerusalén, sino déjenme buscarlo quiero que vean algo. Déjenme ver aquí. Dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era una ciudad que estaba cerca de Corinto, por eso algunos pensadores estiman que cuando él escribió esta carta, él se encontraba en Corintios. Algunos dicen que empezó a escribir la carta cuando estaba en Atenas y la terminó a medida que fue progresando y llegó a Corinto. Trabajadores nuestros, a ver si encuentro esa parte donde dice, porque hace una salutación extremadamente. Dice en el 16, saludados a los otros como ósculos santos, saludan, dice, todas las iglesias de Cristo. Y aquí habla de las divisiones, eso lo vamos a leer cuando lleguemos allá, ¿no? Bueno, nuevamente dice en el 26, si miran a la doxología final, dice, pero que ha sido manifiesto ahora por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan, que dice, obedezcan a la fe, hay un hacer. Pero lo que quiero que vean en ese capítulo completo que está dedicado a salutaciones, dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Aquí está hablando toda la gente que están mandándole saludos a una iglesia a la cual nunca habían ido. ¿Por qué está Timoteo mandándole saludos a la iglesia de Roma? Yo, Tercio, el que escribió el amanuense, dice, yo que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saludo a Gayo, hospedador mío de toda la iglesia. Os saludo a Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Fíjense una cosa, usted tiene un capítulo de recomendaciones y salutaciones. Ninguna otra carta apostólica tiene tantas salutaciones y cariños y recuerdos y abrazos y apapachos. ¿Qué significa eso? Que esta era una iglesia que era conocida por todas las otras iglesias.
no por su gran elocuencia teológica. Estamos viendo que ahí precisamente donde estaban mal las cosas, ahí es donde fallaban. No estaban bien todavía, no tenían su doctrina bien. Pero tenían ¿qué cosa? Una fe que obraba amor. Había amor. Por eso yo creo que, nótese, yo creo que miremos este sesgo porque es importante. Que en nuestros tiempos, para nosotros lo que creer significa es simplemente aceptar intelectualmente esto como una realidad. Si yo acepto esto, como acepto los axiomas de Euclides, matemáticos de Euclides, y también acepto la resurrección de los muertos del Señor Jesucristo. Es un conocimiento, eso es lo que hemos reducido la fe, y eso es lo que ha sido un legado de la Reforma Protestante. Tenemos que ser críticos, autocríticos. Uno de los legados de la Reforma Protestante fue la esterilización de la cristiandad, la purificación de la cristiandad. Una cristiandad donde no hay milagros, porque todo lo podemos explicar racionalmente, donde Dios tiene hace todo el sentido del mundo y a donde Dios se reduce a las proposiciones lógicas. A lo mejor usted entiende lo que yo estoy diciendo porque no está metido en los diferentes debates teológicos que existen. Hay ciertas doctrinas, por ejemplo, la doctrina del cesacionismo, nos enseñan, y le digo que yo no me meto en esos debates, pero hay personas que están en debate de que no se hablan, casi anatematizándose, se dice así, ¿no? Anatematizándose unos a los otros, porque algunos dicen, no, ya la obra, los milagros, las visiones, todo eso, el Espíritu Santo terminó. Los bautistas somos los que promovemos esa enseñanza. Y otros dicen, no, los carismáticos ven ángeles hasta en las luces, ¿no? De tráfico. Entonces, ¿dónde está la realidad? ¿Ha terminado el Señor? ¿Le hemos nosotros atado las manos al Señor para decirle cómo puede o no puede hablar? Dice la Escritura que en realidad hubo un cese de estas cosas. Yo dejo todo eso a consideración de los cristianos. Obviamente no vamos a ir a estas locuras de divagaciones de muchas iglesias que enseñan doctrinas falsas, que sustituyen la verdad y la certeza de la Escritura por las declaraciones de la hermanita Juana, ¿no? O experiencias emocionales. Pero tampoco podemos ir tan lejos como para decir que ya Dios no nos habla de manera sobrenatural. Yo tengo un problema grave con eso. Y hay iglesias que enseñan eso y lo aceptan como la forma más alta de la doctrina. Dios es un Dios sobrenatural. Nosotros creemos en algo que es absurdo. Los hombres no resucitan de los muertos. Y sin embargo, un hombre resucitó de los muertos. Como decía Tertuliano, dice, credo cuya absurdum est. Dice, creo porque es absurdo. Y estaba Pedro y decía, mire, usted me puede decir lo que usted quiera. Yo entiendo todas las razones que usted me está dando. Lo que yo sí sé es lo siguiente. Ese hombre lo clavaron en un madero, después le lanzaron una lanza, estuvo 3 días en una tumba y después se me presentó a mí y a 500 de otros hermanos. Y lo tocamos y lo vimos y se sentó con nosotros y comió. Hagan lo que usted quiera conmigo, pero eso es lo que pasó. Eso es fe. Yo digo eso y yo me erizo, porque es la realidad. Entonces, la fe nuestra no es una fe intelectual, no es la fe de la era de la ilustración o del alumbramiento. No es una fe newtoniana, ¿okay? Es la fe de Cristo, es la fe de los evangelios. No deje. ¿Cómo? Viene por el oír. Y eso es lo que significa el creer. Yo quiero que vean eso, porque si no entiende eso, no va a entender la carta de los Romanos. Esa distinción específica es muy importante. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? No, quizás apuntalar en el sentido de que si nos dejamos llevar por el razonamiento, entonces ya la fe perdería su misterio. Entonces, el razonamiento no es lo que nos va a llevar al camino, por muy lógico que sea, porque la lógica de Dios no puede ser entendida, o el camino de Dios no puede ser entendido por la lógica del hombre. El Señor nos dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros que es poder de Dios para salvación. Los griegos, que dice que buscaban sabiduría, eso se acuerdan los discípulos. Eso es, los griegos idolatraban la sabiduría. Los judíos, señales, ritos vacíos, sin entender lo que aquellos ritos estaban señalando.
que era la figura de Cristo. Entonces, ¿y la iglesia qué ha hecho con eso? ¿Qué ha hecho la iglesia con el legado de los judíos y de los griegos? Ha hecho un sancocho. Entonces, ¿qué pasa? Y es una de las cosas que yo veo mucho, por ejemplo, videos de los apologetas modernos que tratan de encontrar razonamientos científicos. Y yo caía en eso. Yo me acuerdo que yo iba, había una hermana aquí en la iglesia que cuando era más joven, yo iba a las high schools a hablar y a presentar argumentos que demostraran. Y yo digo, hay un lugar para eso. Pero mi fe no está basada en eso. Yo puedo hacerle todo. Había un dicho que dice, al que cree, ningún argumento le es necesario. Al que no cree, ningún argumento le es suficiente. Me acuerdo que estaba conversando con una persona en el gimnasio, en el sauna una vez, y me decía, no, pero es que si yo, le digo, ¿qué tipo de evidencia quieres tú de la realidad de Dios? Mira, te voy a decir, en el caso tuyo de esta persona, me dice, ninguna evidencia va a ser suficiente, porque si ahora mismo que estamos hablando, se abre aquí de repente el cielo, o el techo, y tú ves que baja una legión de ángeles y se aparece el Señor Jesucristo mismo, aún así tú no vas a creer, porque vas a reducirlo, vas a buscar una justificación, lo que dice, bueno, a lo mejor que como yo estábamos en un sauna, que había mucho calor, eso me causó una alucinación, hiperactividad ¿cómo se llama? La corteza frontal, etc. Entonces, lo va a buscar una manera de justificar. ¿Ve? Entonces, incluso eso, que si Dios mismo se presenta, por eso el Señor Jesucristo dice, a Moisés y a los profetas tienen, y si no le creen a ellos, aunque vengan los muertos, tampoco le van a creer. Así de duro es el corazón del hombre. Pero el problema mío que yo veo con la iglesia cristiana es que estamos divididos. Están divididos en un bando que cualquier imaginación que se le ocurre a una persona dicen que es profecía y palabra de Dios, cuando no lo es. Son divagaciones del hermanito fulano que le cayó mal los tamales que se comió. ¿Okay? No son oráculos de Dios. ¿Ah? Los sueños. O los sueños, ¿no? A eso dice, yo tuve un sueño y eso, y se la pasan mirando y escribiendo sueños, y hay profetas de sueños que interpretan. Vamos a ver, porque tengamos un poco, ahí viene la razón tiene su lugar, ¿no? Dios creó la razón y Dios hizo el hombre el único ser racional que existe, ¿no? En este planeta. Entonces, el miedo mío es que nosotros estamos allá o nos vamos al otro extremo donde vemos una cristiandad depurada de milagros. No, sí, los milagros existen, pero los milagros existen en el primer siglo. ¿Ves? Pero dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces yo no voy a negar la realidad de que Dios puede y actúa sobrenaturalmente incluso en nuestros tiempos. Negar eso es negar la realidad. Dios no cambió en 2000 años. Pero hay iglesias, sobre todo iglesias reformadas, que enseñan esto. ¿Okay? Por ejemplo, el pastor MacArthur, uno de los más grandes promotores de la doctrina del sensacionalismo, dice que ya los milagros y todas esas cosas pasaron. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que van a aparecer lenguas sobre nosotros, eso no es necesario. Esos milagros ocurrieron, y nótese algo interesante. Después del monte Sinaí hubo muchos otros milagros, pero nunca se repitió Sinaí. No estamos hablando de una repetición de los milagros pasados, pero yo sí creo que Dios hace milagros aún en nuestros tiempos. No. De hecho, si usted no cree eso, hermano, entonces usted no cree en la segunda venida del Señor Jesús. Si cree todo es posible. Yo creo, pastor, que es basado en lo que usted cree, en la fe que usted tenga. El milagro puede suceder. Yo recuerdo, mi mamá, ella es católica, yo no era, creo que tenía como unos 8 años, y una vez ella me llevó a un lugar donde tenían como un santuario, y yo tenía asma. Entonces ella me llevó y dijo de ella que tenía una fe tan fuerte, que yo sé que no fue la Virgen que hizo el milagro, sino que era la fe que ella tenía que hizo el milagro. Y sí, yo me curé, y ella dijo siempre que era la Virgen que había hecho el milagro. Entonces ahora que ella conoce el Evangelio, ella me cuenta todo si hablamos, y le digo, mamá, no fue la Virgen que hizo, fue tu fe, mediante, le digo yo, Dios hizo ese milagro mediante la fe que tú tenías. Pero hay que tener cuidado con eso, porque podemos hacer argumentos, por ejemplo, que el Señor entonces vea al hindú que está haciendo una ofrenda a Ganesh o a Shiva, y que el Señor ve la fe de ellos y entonces le hace el milagro.
yo sí creo que obviamente el Señor la sanó a usted porque tenía unos propósitos en la vida para usted y en la vida para su mamá. Pero no es porque él vio la fe porque eso no es fe. Okay, tenemos que tener algo claro también. Creer no es fe. La fe es exclusiva de los salvos, de los creyentes. Entonces, el incrédulo no tiene fe. Lo llama con la misma palabra, ¿no? Yo fui católico y yo tenía fe, es decir, yo creía. Y ahí es donde caemos, es donde la distinción que yo quiero que entiendan. Que una cosa es creer una cosa intelectual, dice los demonios creen y tiemblan, y otra cosa es la fe del Señor Jesucristo, la fe salvadora. Y ahí es donde viene esa distinción. Que Dios, de acuerdo a sus propósitos y a sus planes que no podemos entender, que Él se mueve, incluso a los paganos les ha contestado oraciones sin saber los paganos sin tener concepción del Dios verdadero, etc. Sí, por supuesto, pero Él lo está haciendo porque sus propósitos se mueven. Mire, hay un caso interesante en que hay una ecloga de Virgilio que según Constantino, el emperador, dice que lo que lo llevó a él a convertirse en cristianismo fue leer esa ecloga, que básicamente era un poema escrito por un poeta pagano, el Virgilio, del segundo siglo, que lo llevó a él a convertirse. Y le decía, ya culminado, dice, las edades, y ahora el glorioso hijo de Júpiter va a nacer, oh tú pequeño hijo, nacido de la Virgen, que vas a regir a las naciones. Entonces, es una profecía descrita con un lenguaje pagano, pero que según lo que entendió Constantino de eso, se estaba refiriendo, haciendo la profecía del Señor Jesucristo. Yo digo, bueno, si hasta los paganos están diciendo, están coincidiendo en esto, esto debe ser la realidad. Eso lo pongamos ahí porque no sé cuán sólida sea esa teología. Pero lo que quiero decir es que la fe cristiana es algo que es diferente. La Escritura nos habla de nuestra santísima fe. Eso es un tesoro que tenemos nosotros en vaso de barro. Eso es algo que solamente es exclusivo del creyente. ¿Ok? Dice, por gracia soy salvo por medio de, ¿qué dice? De la fe. Ahora, el abuelito o la abuelita que era católica y le oraba a la Virgen, eso no es la fe. Hay que tener eso. Eso no es la fe que es, viene del Señor Jesucristo. ¿Usted quería decir algo, hermano? O está en un estado de ansiedad, no sé. No. Okay. Yo lo entiendo todo, hermano, y estoy de acuerdo. Aunque también, como usted lo dice, cuando tomamos una posición, caemos en esos, porque somos humanos. Y yo tengo mucha fe. No leo la palabra, no hago nada, pero tengo mucha fe. Y veo milagros. O me ocurrió un milagro, o Dios me contestó una oración que estaba por mucho tiempo, pero yo, por ejemplo, en Juan 3:16. Ok. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Sí. Ahora, cuando yo no quiero crear un contrapunto entre creer y la fe, yo creo que se debe creer con fe. Es que el creer, la palabra que usted se encuentra allí en ese libro, si no me equivoco, es pisteuseo, que es la populación de la palabra pistis, que significa, usted dijo que era San Juan 3:17, lo voy a buscar en el 18. No, voy a buscar en el griego. 18 es donde dice eso. 18. El que en él cree no es condenado. Pero si la palabra es, que lo que estoy diciendo es pisteuseo, que significa qué cosa, no hay diferencia entre creer y fe. Déjeme ver. Exactamente. Dice en el griego, o pisteuso, y dice los que creen, eis auton, los que creen en él, ukrinetai, dice no serán juzgados. Jodemen pisteuen eten que critai, ¿no? Dice, pero el que no ha creído, pero nótese, nosotros traducimos eso como creer, pero en el griego la palabra que se está usando, el pisteuen, viene de la palabra griega, que es esta. Ups. Que es
español no podemos conjugar esto. Aunque sí, cuando decimos, por ejemplo, fehacientemente, viene de aquí, ¿ve? Haciendo fe, ¿no? Yo creo eso fehacientemente. No, en la nomenclatura nuestra hacemos una distinción entre creer, y voy a inventar una palabra aquí nuevamente, y feer. ¿Me entiendes lo que digo? Esta palabra es la que estamos viendo ahí, porque no tenemos esa palabra. Pero cuando usted lee el griego, está viendo que está jugando constantemente con eso. ¿Ves? Por eso le digo, si se lo leo, yo sé que no van a entenderlo, pero van a escuchar. Él, o la persona que, pisteuon, eis auton, en él, auton, el mismo, ¿no? Ukrinetai, no es buscado. O demen pisteuon, nuevamente pisteuon, la palabra fe es pistis, pero aquí la está conjugando, está convirtiéndolo en un verbo, ¿no? El creer. Entonces, la palabra fe puede ser construida con una forma verbal para comunicar. Por eso yo creo que esa distinción no la encontramos en el griego, porque creer en fe, no, como digo, no tenemos la otra palabra, creer en fe es idéntico, y lo que significa es a ponerse en acción, precisamente porque existe esa división, esa nomenclatura en nuestros idiomas, en español, entre fe y creer. Vienen estas confusiones, donde creer simplemente decimos, bueno, esto es un acto cognitivo, ¿no? Es cuando una confirmación digo, yo creo esto tiene sentido. Y la fe es algo diferente, pero en el griego no hay tal distinción. Entonces, hay un psicólogo muy famoso, Jordan Peterson, ¿te lo conoces? El libro de él que se llama Roadmaps to Meaning, es los mapas del sentido. Él describe la fe y dice que la fe es un potencializador de conducta. Y me encanta esa definición. ¿Qué significa eso? Que la fe es algo que no solamente yo entiendo, pero sino que causa en mí una conducta. Que hay una expresión que emite una conducta. Por ejemplo, yo en este momento estoy caminando por fe. ¿Por qué? Porque yo sé que mis piernas van a sostener mi cuerpo. Y yo puedo dar esos pasos, puedo dar pasos para atrás, ¿no? Todavía tengo suficiente fuerza en mi cuerpo, llegará un momento que no podré hacer esto, si vivo hasta esos años, ¿no? De la misma manera que cuando yo enciendo mi carro, yo sé que esto va a ocurrir. Ese es el sentido en que la fe era comunicada en el Nuevo Testamento, en el griego. Es una fe que era no solamente algo que yo entiendo aquí en la cabeza, es algo que está aquí. Una consecuencia lógica. Es algo que es mi vivir. Es que si no hay, por eso me dice, por eso Santiago dice, óyeme, tú estás diciendo que tú tienes fe, pero no tienes eso es mentira, no tienes nada. ¿Qué es lo que tienes? Pastor, en español nosotros tenemos un significado para eso, como el creer, que muchas veces lo traducimos mal, o mejor lo entendemos mal, se entiende muchas veces como un conocer, como el verbo conocer. Creer, Cognitivo, conocer, aquí. ya lo sé. Pero el creer que habla la Biblia es el creer de confiar, algo que está dentro de ti, que te mueve a algo. Porque yo, por ejemplo, que acaba de hacer, usted confía que sus piernas lo van a llevar allá y actúa, ¿no? Y el confiar me lleva a obedecer. Es por eso yo pongo este ejemplo. Yo creo que el que digo, te puedes recitarme el credo y dice, credo in unum Deum, este es mi credo, Padre Todopoderoso, y en Jesucristo resucitado, amén, gloria a Dios, aleluya. Viene una prueba en su vida, no tiene suficiente dinero para pagar la renta. Y yo vengo y le digo, hermano, ¿dónde está su fe? ¿Usted no cree que ese Dios que abrió el mar y salvó al pueblo con portentos y milagros, si ese Dios que hizo eso, ¿qué trabajo le cuesta a ese Dios para resolver la situación de su reino? Y usted me dice, sí, pero es que eso es diferente. Yo he escuchado eso. Eso es diferente, eso es que te necesita, ¿no? Entonces digo, ahí es donde yo estoy hablando de la fe. ¿Ves? Es una fe que está unida a la acción. La fe en el griego, por eso es que para los griegos es tan fácil ir. Pero sí, para los griegos, y vamos a terminar aquí, hermano, porque ya es la hora, y ya seguiremos la semana que viene. ¿Dónde nos quedamos? Venga, En el 8. digamos. ¿Eh? En el 8. En el 8.
En el 8, ok. Para los griegos es tan fácil ir de aquí, lo voy a poner en español para que entiendan. Pistis a pisteuon a pistesomai. Es decir, por eso es tan fácil ir de aquí a todas estas construcciones verbales. Fe, creerán, para que crean, porque creyeron, ¿no? Y esa misma construcción que se usa. ¿Por qué? Porque no hay distinción. Porque la fe es una acción. Es decir, es algo, por eso le digo que esa definición que usa Jordan Peterson en ese libro de él, me encanta, porque la fe del cristiano nos mueve. Por eso dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es una cosa incoherente. Sin embargo, es precisamente eso lo que ha hecho la teología cristiana después de la Reforma. Ha separado, ha divorciado la fe de las obras. De tal manera hemos llegado a tal punto que hablar de las obras dentro del contexto de los cristianos, los hermanos, se pone uno como que incómodo, como que si fuera estuviera hablando, vamos a rezarle a la Virgen María o algo, como si fuera algo de las obras. ¿Ves? Hay que tener cuidado con eso, y eso ha sido precisamente por la herencia que hemos recibido de la era del nombramiento y todo eso, que no quiero entrar en ese contexto. Pero bueno, vamos a terminar aquí. Preguntas antes de eso. Por eso es que dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que Pero no se ve, absolutamente. La simple- Pero siempre simple. la fe en Jesucristo. Porque yo puedo tener fe que cualquier, o puedo creer cualquier cosa, pero la fe está depositada en Cristo. Si usted quiere llamar la fe, por ejemplo, y decir, por ejemplo, yo tengo fe de que cuando voy a encender mi carro, que mi carro va a encender. Y yo tengo fe de, por ejemplo, cuando uno va a la escuela a estudiar, que va a prepararse, que va a ganar más dinero profesionalmente. Eso puede hablar en fe, en ese sentido, ¿no? Los científicos, por ejemplo, cuando se estudia el mundo, la materia, la fe, hay una fe que me dice a mí que el mundo es entendible y que podemos deducir leyes de la naturaleza. Eso requiere fe, eso no puede ser demostrado científicamente. Eso es un artículo de fe. Pero eso es diferente a la fe salvadora. A la fe salvadora. Eso es algo que es diferente. La fe es un don del Espíritu Santo, y nosotros somos salvos, que dice la fe es el medio por el cual la gracia de Dios, el regalo de Dios, tiene su efectividad o es efectivo en nosotros. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra expuesta, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú sigas, Señor, alumbrando nuestros ojos para que podamos entender estas cosas, Señor. Guíanos.